Entonces ahí es donde empezó el estrés, como que uno ya se empieza a dar cuenta, no hay proyectos, no me están definiendo con qué voy a empezar, ya el primer mes entonces uno sabe que no va a pagarse su salario. Yo como que siempre mi rol era como, me va a pagar lo mismo que estoy pagando. Hola, bienvenidos a un episodio más de Cómo hackear tu mente. Hoy estamos con Nicolás Villa, él es el CEO de NUA, que nos va a estar compartiendo un poco de su historia, de su trayectoria, de toda esta idea y camino de ser emprendedor, que sé que muchos de ustedes, de los que nos están escuchando, son emprendedores o conocen personas que están emprendiendo en este momento o que tal vez les gustaría emprender, y a veces no conocemos todo el detrás de este camino, todo lo que implica. Y hoy está acá con nosotros Nicolás contándonos un poquito más acerca de qué es ese mundo y cómo esto de alguna manera nos puede ayudar también a nuestro propio crecimiento personal y nuestro bienestar, ¿no? Porque al final, Nico, bueno, ya nos contarás que tu camino ha sido bastante distinto de alguna manera, que de pronto no era algo que te imaginabas desde un principio. Ya tú nos contarás, porque sé que de profesión, pues, eres ingeniero civil. Entonces, ¿cómo es que terminas en toda esta historia y en este tema tú? Súper. Manu, pues mil gracias por la invitación, me encanta estar acá. Mi historia como emprendedor arranca más o menos unos hace 5 años. Bueno, igual yo he sido emprendedor toda la vida, tuve un negocio de tutorías en la universidad, tuve negocios de helados, o sea, siempre como que he estado muy activo en eso, sin mucha visión de negocio, más como pasión por hacer algo diferente. Y realmente cuando arranqué mi carrera como ingeniero civil, inicié en una de las constructoras más grandes del país, se llama Constructora Bolívar, y por razones, digamos, un poco de suerte, logré automatizar ciertas cosas de mi trabajo y empezar a tener tiempo libre en la empresa. Eso me permitió como que me dieran vía libre para iniciar proyectos de innovación. Dentro de la misma constructora. Dentro de la misma Bolívar. constructora. Okay. Entonces yo empezaba algo que llamamos el intraemprendimiento, que es intraemprender, ¿cierto? Emprender dentro de las organizaciones, y empecé a especializarme en intraemprendimiento. Y lo que hice fue construir el área de intraemprendimiento o de transformación dentro de Constructora Bolívar, que apoyaba a las demás personas o a los demás empleados de la constructora a crear sus proyectos de intraemprendimiento, de innovación, en donde mejorábamos ciertas cosas de la organización. Por cosas de la vida, además, esto me llevó a meterme mucho más, pues, digamos, a salirme de construcción. No eran proyectos en donde estábamos buscando como mejores formas de construir, más rápido, eficiencias ahí, sino que estábamos buscando mejores formas de vender, mejores formas de encontrar lotes y demás. Y eso me llevó, pues, a aprender muy bien de Design Thinking, de Lean Startup, que es como una de las metodologías bases de todo el emprendimiento. En todo este esquema como que me enamoré del proceso de transformación cultural y de dar consultoría a grandes organizaciones. Y realmente mi decisión de emprender fue más un tema de descarte que una decisión. ¿Cómo así? ¿Cómo Sí. se llega a eso? Que es algo extraño, pero yo no me disfruté para nada la universidad. Como Okay. que creo que dormí gran parte de la universidad. Yo soy muy hiperactivo, pero cuando me quedo quieto se me baja un montón la energía y duermo. Entonces dormí una gran parte de la universidad. Estuve muy en contra de la forma en la que educaban dentro de las universidades, profesores con poca pasión para enseñar, para transmitir conocimiento. Y dentro de esto, pues un análisis de mi vida llegó a ¿voy a hacer maestría o no voy a hacer maestría? Ya. Encontré 2 maestrías en Francia que me llamaban la atención, que era dentro de organizaciones. Entonces te contrataba Volkswagen y la maestría todas las hacías dentro de Volkswagen. Buenísimo. O dentro de otras organizaciones. Apliqué, no pasé, entonces siempre me exigían como más años. Y en un momento dije, bueno, yo no voy a hacer maestría, tengo trancado el crecimiento dentro de esta organización. Pero esa era mi pregunta. ¿Por Sí. qué estabas buscando en ese momento como la maestría, o de lo que nos habías contado? El rol suena fascinante, o Sí, sea, sí, ahí sí. estabas dichoso y todo suena muy bien, pero... No, y fue muy ahí? interesante porque estuve como 2 años en ese rol. Ok, y ya hay ya. un momento en donde uno se Next. estanca, sí. Yo creo que hay algo muy interesante de ser consultor de innovación, es que uno está metido en muchísimos temas, Sí. ¿cierto? Como que tienes un proyecto que está mirando cómo digitalizar las salas de venta, y después estás mirando cómo automatizar conversaciones por WhatsApp para vender por chat, etcétera, etcétera. Entonces tienes muchos proyectos, pero al fin y al cabo es como la misma rutina metodológica una tras otra. Ya. Entonces ya cuando lo haces una gran cantidad de tiempo, pues al final ya uno dice, bueno.
Y ahí entonces estaba buscando crecer dentro de la organización, pero yo tenía un techo súper claro dentro de Constructora Bolívar, porque ya le respondía como a gente que estaba respondiéndole al presidente, y ya van 30 años, 35 años dentro de la organización. Historia muy distinta. Yo no me iba a meter como a ese convito rápido. Entiendo. Por mi impaciencia, entonces ahí fue, bueno, ¿qué hago? Y entonces empecé a buscar como trabajo dentro de otras organizaciones, y ahí fue donde empecé a ver la necesidad de tener una maestría. Okay. Digamos que mi cabeza poco globalizada, yo creo, poco startupera en ese momento, dijo, si voy a crecer dentro de una organización, necesito maestría. Ya. Y como no creo en el sistema educativo... Y al final es el deber ser, ¿no? O sea, es decir, como que venimos programados con esa idea, como si puedes, estudia profesionalmente y ten tu maestría y sigue la otra postmaestría, hemos dicho, de todo, doctorado, o sea, todo lo que se pueda. Pues. Sí, entre más siga, entonces... Diploma tras diploma. A uno lo van metiendo y uno va quedando con más deudas, con más responsabilidades, con lo uno, con lo otro. Pero el caso fue que dije, bueno, como no creo en el sistema educativo, pues mi única oportunidad para seguir creciendo económicamente y profesionalmente, pues va a estar alrededor del emprendimiento. Hace unos años dije, hubiera podido buscar startups, pero eso... Sí, exacto. O porque no era como cambiar de trabajo y de rol en ese momento. No, yo era un pelado, 26 años, era ingeniero civil. La ingeniería civil es muy difícil salir de la ingeniería civil. Yo no quería trabajar dentro de constructoras. Sí. Ya trabajaba en la constructora más grande del país. Ya. Entonces como que estaba, o sea, ya estaba en un punto donde me sentí como atrapado y fue, bueno, voy a emprender. Ok. Y ahí fue cuando creé Change. Change es mi primera empresa y es una consultora. Change se llama literalmente Culturas que Innovan, una consultora que nació para ayudar a grandes organizaciones a movilizar procesos de transformación e innovación dentro de las organizaciones. Buenísimo. Ahí me volví, pues siempre he sido medio ñoño y me volví un mega ñoño. Empecé a leer libros como loco de transformación cultural. Nico, ¿y cómo es esta decisión de, bueno, ya decides que quieres algo diferente, no pasas a la maestría, decides que quieres emprender, pero ¿cómo se siente eso para ti? En ese momento estabas como, supongo, con esta motivación y de alguna manera felicidad, pero tenías miedo también. ¿Qué veías en tu entorno? No sé, sí. Normalmente estamos acostumbrados a que casi que el que emprende viene de familia emprendedora, o tenemos como ese estigma de alguna manera, y pues los que no tanto, y de pronto tienen como esa resistencia en la familia, como que ¿cómo fue en tu caso? No, en mi caso mi familia como muy abierta a que emprendiera. Igual tenía 26 años, o sea, lo peor que pudiera pasar es que uno echa para atrás y se vuelve a contratar, como que no pasa nada. Afortunadamente hago parte de un contexto socioeconómico en donde tengo pues apoyo de mi familia, tengo un respaldo económico, como que sé que no tengo una responsabilidad. Tengo 26 años, pues tenía 26 años, no tenía hijos, no tenía unas deudas, no tenía casa, etcétera. Como que también estaba muy relajado en ese proceso, exacto, se podía. Y eso me llevó, pues, realmente cuando emprendí medio tranquilo. O sea, la decisión la tomé tranquilo. Fue como, bueno, ¿cómo le digo a la empresa esto? ¿Y Change lo comienzas solo? Change lo comienzo solo. Algo muy interesante que logré hacer cuando empecé Change fue que hablé con Presidencia de Constructora Bolívar, con Carlos Arango. Realmente que le debo muchísimo a Carlos. Fue pues un referente muy importante para mí, un apoyo fundamental tanto en el crecimiento interno como después, porque cuando le dije me voy de Constructora Bolívar, sin embargo no me gustaría dejar como este proceso iniciado, no me gustaría salirme de acá sin como apoyar todo este proceso que vengo construyendo desde cero, desde hace 2 años, y me gustaría seguir siendo consultor desde afuera. Buenísimo. O sea, y ya quedaste conectadísimo. Exacto. Y fue perfecto, me imagino, porque era un poco cambiar de rol, casi que el mismo, pero desde afuera. Exactamente. Por así decirlo. Eso es lo que uno se imagina. Pero no. Pero no. ¿Y eso es lo que te imaginabas en ese momento? Eso me imaginaba. Yo dije, no, pues estoy hecho, esto va a empezar a facturar. Voy a poder jugar tenis a las 3 de la tarde. O sea, la vida de emprendedor. Sí, ¿no? Que muchas personas o sea, se imaginan que entonces emprender ya tu propio jefe, y entonces manejas tu tiempo y tienes libertad. Pero bueno, ya nos contarás cómo es la historia real. Entonces, muy interesante. Entonces me dice, sí, pero entonces quédese 3 meses mientras le buscamos reemplazo y todo. Esto fue 6 meses antes de pandemia. Sí, 6 meses antes de pandemia. Entonces yo me quedé 3 meses y ya me quedaban 3 mesecitos antes de pandemia, que obviamente no sabía que venía una pandemia, como cualquiera de acá. Salí en noviembre del 2019
de Constructora Bolívar. Esos 3 meses no contrataron a mi reemplazo, entonces tampoco había muchos proyectos, y Constructora Bolívar en noviembre, diciembre y enero son compañías que no inician cosas nuevas. Ya. O sea, se enfocan 100% en escriturar, en completar lo que tienen que completar. Cerrar el año. Y de la mejor manera. cierran el año, y el inicio pues están iniciando, es un proceso lento, ok. Entonces ahí es donde empezó el estrés, como que uno ya se empieza a dar cuenta, no hay proyectos, no me están definiendo con qué voy a empezar, ya el primer mes entonces uno sabe que no va a pagarse su salario. Yo como que siempre mi rol era como, me va a pagar lo mismo que estoy pagando, que me estaban pagando. Y yo creo que lo que uno tiene que, mejor dicho, una de las cosas interesantes de emprender cuando uno está joven es que llegar al salario en el que uno estaba, pues es un poquito más fácil, ¿no? Si yo ya estoy en vicepresidencia, pues que un emprendimiento me lleve a ganar eso mismo mensualmente es bastante complejo. Pero bueno, joven se hizo eso, uno es más inocente, entonces también la embarra por otro lado. Entonces llegué y yo me acuerdo que me demoré como 2-3 meses sin clientes e incluso sin cliente Constructora Bolívar. Sin nada. Sí, pues. Y uno empieza a ver que la dinámica, o sea, algo que me impresionó mucho a mí, que no me imaginaba y que fue como algo que me dio muy duro en el ego, es la pérdida de poder que tienes inmediatamente. ¿En qué sentido? Entonces yo era el jefe de transformación de la constructora más grande del país. A mí la gente me escribía por LinkedIn, la gente me escribía para venderme productos, yo a veces les ponía atención. Sí, pasaste a ser nadie de alguna manera. Exactamente, uno baja, pero al 100. Entonces llevaba estos 3 meses sin tener clientes, con una dinámica de poder muy diferente, ¿no? Sí. Que eso da en el ego full. ¿Y fuiste consciente de eso en este momento? Como, sí, en ese momento ya no tengo como esa importancia de alguna manera que antes sí sentía. Sí, esto fue incluso la misma gente de Constructora Bolívar me ignoraba. Claro. Pues claramente ya eras un proveedor, un ya era un proveedor más chiquito, un pelado. Sí, entonces sí, fue muy interesante porque uno pasó como de estar en las nubes, creciendo económicamente, teniendo el respaldo de la empresa, teniendo un salario que le llegaba a uno todos los meses, a empezar a tener que buscar con las uñas qué hacer. ¿Y ahí qué? ¿Empiezan dudas? ¿Empieza cómo es este tema? ¿Cómo es esa realidad? Ahí yo recuerdo, por ejemplo, es la primera vez que me empieza a dar dolor de mandíbula. O sea, ahí vamos a ver la realidad del emprendimiento. Entonces, en un momento yo empecé, algo pasa. Claro, entonces todo el mundo me decía, es puro estrés, y seguramente está poniendo la mandíbula en la noche o alguna cosa así. Me ha pasado 2 veces en la vida, esta vez y la vez que decidí armar mi segunda compañía, también tuve dolor de casualmente, de ¿no? Justo empezando empresas. Sí, se me había olvidado el dolor inicial, y hace poquito le decía a mi pareja, se me olvidó qué tan difícil es armar una compañía, se me había olvidado qué tanto sufría en esto. Empezar, claro. Y no solo empezar, o sea, una compañía se demora mucho empezando. O sea, uno cree que empezar es 1 año, son 2. La realidad es que un emprendedor es medio bestia. Sí. O sea, estadísticamente estamos echados a perder. Por ahí dicen como bruto pero decidido, ¿no? Bruto pero decidido, pero es real. O sea, bruto es, tú inicias un camino, por ejemplo, 3 de cada 10 empresas sobreviven a los 5 años. Ok. Eso quiere decir que desde el inicio... Sí, ya. Cero pues posibilidad. Pues como que uno ya sabe que uno las tiene en contra. Las tiene en contra en muchas cosas que uno ni siquiera había previsto. Entonces, bueno, eso fue como arrancó. Yo hay algo, por ejemplo, que le debo un montón a unos clientes que tuve, fueron mis primeros clientes. Yo fui a un evento de una cosa que se llamaba BIM, que era modelar en 3D en construcción. Y yo les digo, no, es una empresa muy pequeña, realmente tenía como 30, 40 personas. Y yo les digo, no, acabo de arrancar a ser consultor externo, y me dicen, nos interesa. Y yo digo, no, que me van a contratar una empresa de 40 personas, o sea, eso no va a pasar. Yo creé culturas que innovan para empresas gigantes, de 2.000 personas. Y Lego también. Sí. Las gigantes, después de los 6 meses me di cuenta, o 7 meses, que no me ponían nada de atención y que nadie le confiaba a un chino de 27 años o 26. Y además lo que tú dices es un proceso, ¿no? O sea, tú juras que sales de ahí, yo trabajaba acá adentro, entonces afuera va a ser al día, y puede ser 6, 7 meses en donde tú sigues detrás y aún no. Sí.
Otra cosa es que a mí nunca me enseñaron de negocios. O sea, Claro. yo soy ingeniero civil, mi papá es consultor, o sea, tiene su empresa, pero no es empresario, pues, o sea, no es como esa persona Sí, sí, sí. hiper startupera que quiere ese su negocio, no, él es consultor, él. Ok. Entonces, como que mi familia nunca se vio eso del negocio, de mirar la competencia, de Sí, los márgenes. Ni de... tampoco traías eso de formación educativa, ni... Sí. Uno lo tiene medio claro y es ingresos, egresos, Sí, pero de ahí hay un montón de cosas igual debajo que, y sumarle el Sí. tema de impuestos, supongo, todo lo legal de la constitución, Sí. la creaste, no la creaste, bueno, eso ya es otro tema también. Sí, no, la creé de una, abrí la empresa, o sea, tenía todo, pero bueno, el caso es que esta gente de 40, por ejemplo, me dijeron, bueno, tengamos una reunión, yo dije, todo creído, pues voy a ir, vamos a ver qué pasa, como... A ver, sí, de Y pronto, ¿por qué me no? di cuenta en esos meses que nadie me contrataba y los primeros que me contrataron fueron ellos. Y me contrataron un servicio de 5 millones de pesos que duré prestándolo como 2 meses y medio. O sea, me demoré un montón y fue mi primer ticket y yo dije, perdí plata como berraco en esto. Aprendiste un montón, Sí, me imagino. aprendí, ya me sentía confiado, contraté a mi primera persona, como que empezó algo interesante porque además Constructora A Bolívar moverse ahí la también me historia. dijo como, bueno, vamos a hacer un par de proyecticos y ya éramos como una empresa de 2. Bueno, muy Sí, bien. sí, Hay interesante. un gran alto de alguna manera en todo este camino que estamos viendo, que al final hay muchas bajadas, muchas subidas, ¿no? Todo el tiempo. Sí. ¿Cómo se siente eso? Me imagino que es un trampolín muy grande. No, y las hay constantemente. Y yo creo que un emprendedor se vuelve como seco, Ok. como creo que ya tiene uno que no ser tan emocional en algún momento, como no puede uno sentir las subidas como tan subidas y pegarse unas emocionadas y empezar a gastar mucha plata, porque después también vienen bajadas. La consultoría, que es mi primera empresa, por ejemplo, tiene esa dinámica siempre y hay unas zonas, hay unas épocas del año en donde nos va muy bien y hay unas épocas del año en donde caemos y a veces te llega una empresa papá que te dice te presto por un contrato enorme y te voy a tener 1 año y medio tranquilo y ahí uno aguanta. Pero uno depende de eso, entonces la empresa papá después se le acaba el proyecto o cambió la dinámica de políticas públicas, entonces ya ese proyecto no es interesante o no tenemos tanta plata como Constructora Bolívar con los subsidios, que es lo que está pasando ahorita, entonces ya no tenemos proyectos con ellos. ¿Entiendes? Esas Qué dinámicas se empiezan a interesante, pegar. como muchas veces pareciera como un ya lo logré, ¿no? Entonces a veces vemos como estas empresas constituidas gigantes y es como, no, pues ya, ese emprendedor que quería ya está del otro lado y ya fue, pero al final es como que tal cual lo que estás diciendo, es un camino que empieza cada día, porque al final todos los días es una cosa nueva y no hay algo de seguro. Creo que nadie tiene nada totalmente sólido y seguro, pues, De acuerdo. WeWork no lo demuestra, o sea, por creo que ejemplo. para hablar de alguien que subió Gigante, mucho pues sí. y está bajando, Kavak está cerrando Colombia, está cerrando Perú en este momento. Entonces, una de las cosas interesantes es que a mí me lo dijo Camilo Sánchez, el CEO de Laika, que es muy amigo mío, y me dijo, uno siempre ve el pasto del vecino más verde. Claro. Y a mí esa frase se me quedó pegada. Y él me lo decía porque yo le decía, no, es que los negocios B2C deben ser más fáciles. Y él me dijo, no, yo creo que los negocios B2B son más fáciles. Estábamos como discutiendo sobre eso y me dijo, uno siempre ve el pasto del vecino más verde. Y cuando uno habla, por ejemplo, con ellos y uno les dice, bueno, ¿cómo van? También están en eso. O sea, son empresas Todos que los días. siguen explorando económicamente cómo van a sacar todo el provecho. Lo mismo Avi, lo mismo Rappi, lo mismo WeWork, lo Sí. mismo... Todas están en eso. Estamos en diferentes niveles, pero todos tenemos los mismos dólares. Y otra de las cosas que uno se da cuenta, sobre todo vendiendo en B2B, cuando uno tiene una consultora como era Change, es que uno empieza a tener, en vez de un jefe, una gran cantidad de jefes. Entonces Háblanos más de esto, por favor. Cuéntanos, porque esa historia me la han dicho 1000 veces, de ser el propio jefe, de tener el tiempo, de la libertad. Cuéntanos cómo es esto de tener varios jefes y no uno. Entonces, otra vez, bruto pero decidido, ¿cierto? Bruto pero decidido. Así somos los emprendedores. Entonces, uno se sueña que uno va a poder ir a jugar tenis, ir a jugar golf y los miércoles y va a estar tranquilo. Y un cliente le dice, me pasó hace 3 meses, necesito que vengas a México para una reunión con el CEO, y volví en un día a México. Claro, toca correr. Yo, o sea, No 2 te días digan. después estaba pálido, y eso es un jefe, eso es una orden de un jefe, ¿sí? Entonces
tenemos una reunión importante, Hay que es estar. clave que estés acá para el futuro de nuestra relación. Era Inditex este cliente, o sea, Sara, Bershka, Sí, no hay que había estar. forma de No, decirle que no, de ¿cierto? acuerdo. Como un jefe grande que te dice, tienes que estar acá Y ya. mañana en tal lead, uno va. Entonces, eso es una orden. No me la dijo como una orden, pero más o menos me dijo, viene el CEO, tú verás si vienes Sí, o no vienes. es literal. Virtual no vas a estar. Tu responsabilidad. Entonces uno dice, pues no hay tenis, no hay golf. Me voy a México, cojo y vuelvo y agarro un avión. Y no es solo eso, sino es decir, estoy dispuesto a invertirle el 1,5 millones que me cuesta el vuelo de ida y vuelta, Más y voy a el tomar ese tiempo, la riesgo energía. sabiendo que puedo no cerrar el negocio. Entonces, además de ser como que es un jefe de uno, es una decisión que viene con unos units economics que uno tiene que analizar, y es, ¿voy a arriesgar esto o no voy a arriesgar esto? Tú misma haciendo este podcast estás haciendo lo mismo. Claro. Voy a meter una inversión, voy a meter tiempo, voy a comprar cámaras, micrófonos, etc. Y es un riesgo, puede que te funcione y puede que no. Y esto podías hacer otras cosas. Total, que pasa todos los días. Sí, sí, sí. O sea, creo que acá compartimos muchas experiencias y sentimientos, pero sí, es la misma historia. Entonces eso pasa con uno, ¿no? Entonces es un ejemplo, pero entonces uno tiene otro cliente, otro cliente, otro cliente, y todos son clientes importantes que uno le mueve en la caja y que uno tiene que tener súper bien atendidos. Claro. Entonces literalmente la cabeza de uno, en vez de tener un jefe como tenía antes, pues empieza a tener múltiples jefes. Y en vez de ser el sueño que siempre decimos, como quiero facturar dormido, pues uno termina no durmiendo, no facturando. La libertad financiera. Que lo puse ahorita. Claramente, por el otro lado, es un proceso de crecimiento profesional y personal muy fuerte. O sea, la mayoría de los emprendedores, el otro día creo que estaban hablando como los que crearon Nvidia, y les decían como, si pudieras tener tu cabeza ahorita e irte al momento en que armaste la empresa, ¿qué harías? Y dice un tipo, pues, un tipo de $1 billion, ¿cierto? Dice, no empezaría. Si yo tuviera esta cabeza en esa reunión en donde decidimos empezar la empresa, no empezaría la reunión. No empezaría la empresa. Es un camino largo y lo que estamos diciendo, muchas subidas y muchas bajadas. No es para todo el mundo. O por lo menos eso pienso yo, ¿no? Yo creo que depende mucho de la personalidad de cada quien. ¿Cómo lo ves tú? Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que también hay personalidades que son más resilientes que otras, como naturalmente tienen facilidades o tienen fortalezas y no tienen unas debilidades que de pronto pueden ser muy críticas para el emprendimiento. Y por el otro lado hay personalidades como la mía que van muy mal dentro de una organización. Pero no te fue tan mal, Nico, como así. Sí, pero a mí me odiaban en Constructora Bolívar. Yo era un tipo que iba a pedir que salieran las cosas ya o ya. O sea, demasiado volador, ¿sí? Como que era muy acelerado. Y yo creo que eso le pasa a muchas personas que a veces estando en ese lugar o en ese trabajo tal vez como que no sienten que pertenezcan ahí, pero no saben qué más, ¿no? Que es un poco también lo que tú nos contabas en ese momento que viviste, que fue como, quiero salir de alguna manera y la solución perfecta es la maestría porque es como el deber ser, pero... Sí. Pero no era tan claro para ti el por qué no te sentías bien, como hay muchas otras personas que sí, perfecto, o sea, digamos que la palabra no se aguantan, pero como que tienen ese camino, se sueñan ese camino de perseguir hasta escalar y ser las personas que terminan dirigiendo la organización. Yo qué sé, ahí voy, que creo que es un tema también como de personalidades más, ¿no? De qué le gusta más a una persona o a otra, pero también como de indagarse a sí mismos qué es eso que los motiva y qué es eso que los llena, que en muchas ocasiones puede ser... Pues sí, tal vez es por este camino. Sí, de acuerdo. Yo creo que ahí vienen unos análisis muy interesantes que uno se empieza a hacer al final. Los emprendedores perdemos y ganamos libertad, como que pasan las dos cosas. Por un lado, entonces, por ejemplo, arrancan unas reflexiones de
si de verdad este es el camino y me estoy disfrutando el día a día. Muchos de los emprendedores sufren de burnout, o sea, esto creo que yo empecé mi segunda empresa de bienestar y nunca estaba más en burnout cuando empecé la segunda empresa de bienestar. Qué paradójico, ¿no? Justo me pasó esta semana hablando con otra persona que también tenía una empresa de bienestar precisamente y decía, llegó al punto de burnout y cerró la empresa porque al final dijo, claro, yo estoy enseñándole a otras personas y no lo estoy practicando yo. Y pues no, eso no tiene sentido, no tiene coherencia en mi vida. En el caso de él, ahorita nos contarás tu historia. Sí, estamos de acuerdo. Ahorita tengo un lumbago, o sea, no iba a venir por eso lo que te conté, pero... Cierto. Pero ahorita, o sea, ¿Cómo está la mandíbula? No, la mandíbula bien, pero la espalda mal. Si no es una cosa, es otra, ok. Sí. Y seguramente me la está cobrando, o sea, yo digo que no, yo además como que no, nunca trabajo en el mismo sitio, entonces mi excusa racional es no dormí en la misma cama, trabajé en la silla que no era, pero hay una excusa, claramente mi cuerpo claro. me lo está cobrando. Pero bueno, esa es otra conversación. El caso es que yo creo que como que el emprendedor empieza a hacerse unas preguntas muy interesantes y es cómo está sufriendo tanto y realmente tiene muchos problemas, problema tras problema, las preguntas que se hacen en si esto vale la pena aguantárselo o no, yo creo que empiezan a ser un poco más fuertes. ¿Cierto? Es como o puedo estar disfrutándomelo porque tengo una meta, pero igual estoy sufriendo para pagar salarios, estoy sufriendo para pagar mi salario, ¿cierto? Y primero pago los otros. Estoy sufriendo para encontrar clientes. El cliente que me iba a decir que me iba a contratar por $100,000 no me está respondiendo hace 2 meses y yo eso estaba dichoso y ya tenía el contrato a punto de firmar y no me están respondiendo, ha pasado. Entonces empieza a haber una gran cantidad de problemas que yo creo que uno le mete como una pregunta un poco más profunda al cuerpo. Sí, una incertidumbre muy fuerte también al final. Exacto. Porque claro, te sueñas una cosa y ese es como ese final de alguna manera o llegar a cierto punto, pero ¿qué pasa en el día a día? ¿Cómo te disfrutas o no ese proceso? Que al final pues es lo que tenemos y es lo que sabemos, ¿no? Hoy, mañana ni idea, ni estemos o no estemos, pero bueno, ¿cómo vivimos hoy también? De acuerdo. Y los problemas son enemigos. O sea, creo que podremos tener una conversación de 3 horas de los problemas que uno no se esperaba. En B2B, el pago. Entonces, las empresas en el 2000, creo que esto cambió en el 2019, pero las empresas antes podían pagar a 90 días. Una caja que te aguante, que tú haces un servicio, en consultoría, por ejemplo, haces el servicio, puede durar el servicio 1 mes, 2 meses, y te pagan después de haberlo terminado 90 días después de presentar la factura. Sí. Entonces, si estás solo tú, pues tienes que alimentarte a ti mismo durante esos 5 meses, más o menos, ¿cierto? Y si ya tienes un equipo, tienes que saber cómo crecer de tal forma que tu caja no se vaya a ver comprometida por esos días en los que las empresas te pagan más o te pagan menos. Más que a veces, entonces no solo eso, sino que facturas y tienes que pagar el IVA al otro mes de varias facturas que no te han pagado. Gran reto. Entonces, hay un montón de cosas en donde uno empieza a ver, y por ejemplo, mi inocencia de negocios nunca pensó que la caja fuera un problema. Como para mí, ingresos, egresos, y si esto funciona, pues sí, empezando por ahí, ¿no? Por la desinformación al principio y el conocimiento de cómo debe funcionar, porque pues al final lo que tú dices, estamos acostumbrados a que entra, sale y ya está, o sea, como así que tengo que pensar ahora en los tiempos y en los pagos de IVA y demás, pues es otro tema. Exacto, tienes un montón de egresos por acá asociados a un ingreso que te llega por acá. Total. Entonces uno esas cosas no las ve cuando toma la decisión. Claramente yo era muy pelado. Ahorita como que me parece ilógico no pensar en eso. Pues, sí, ya lo sabes y ya... Ya lo he vivido, ya me ha dolido, ya sé que la caja me entra que además la factura puede fallar y me dicen al mes que la factura no entró, entonces vuelvo a arranque de ceros. Y se demora un poco más el proceso. Exacto. Pero en todo esto yo sí creo que es un camino, que es lo que te decía, como en donde uno crece mucho. Personalmente y profesionalmente me decías. Exactamente. Siempre como que tenemos ese
esa percepción en la cabeza de que como el éxito y los fracasos van en contra y realmente el fracaso o el éxito son fracasos acumulativos en donde vas aprendiendo. Es fracasos acumulados que Para se mí van es sumando. esta idea o esta mentalidad de no ver el fracaso como un fracaso, sino precisamente también es una ganancia y también es un éxito porque estás aprendiendo. O sea, al final hay que empezar de algún lugar y yo creo que lo que tú estás hablando, cada escalón te va llevando un paso más allá, que para mí vuelve a lo que hablábamos al principio, o por lo menos lo que yo te decía respecto al tipo de personalidad. Hay personas que sí lo pueden ver de esta manera y les gusta, lo disfrutan, hay otras que no, es que las cosas por este camino así están bien hechas y si no, pues no están. Sí. Que también es válido, pero Sí, cada estamos quien tiene su totalmente de manera de verlo. Y es interesante uno analizar muy bien en qué, o sea, antes de tomar una decisión, y es que yo creo que tenemos tan romantizado el emprendimiento que todo el mundo lo romantiza. Sí, y más ahora con todos los caminos que hay para emprender y entonces nómadas digitales y entonces no, yo puedo y bueno, volvemos a la misma historia que estamos hablando. Claro, y los emprendedores referentes que uno tiene es el que publica en Instagram desde Santa Marta o desde Palomino diciendo que es coach. Tal cual. Y uno dice, pero como hicieron, yo también quiero esa vida, eso es muy sí. fácil. Además, esa persona como que no se ve más inteligente que yo, como que yo podría hacer eso. Como que no... Entiendo. ¿Sí? Y uno no ve los otros 3.000 huevones que están por debajo. Ni toda esta historia detrás, ni la mandíbula, ni el lumbago, exacto, ni todo lo que ha pasado acá. Sí, claro. Y el negocio del que uno está viendo en Instagram, pues su negocio es vender que está muy bien. Y mi negocio en LinkedIn también es vender que estoy bien. Mi negocio también es decir, cerré con esta empresa, cerré con esta otra, acabamos de terminar este proceso, ya somos 10, ya somos 20, porque eso crea confianza dentro de la organización. Claro. Entonces, claramente yo tengo que aparentar pues, que soy robusto como organización, así la esté sufriendo mucho detrás. Tengo que aparentar eso siendo como sinceros en este espacio. Pero uno tiene Acá que... la realidad completa, esa es precisamente la idea. Exacto, o sea, Change ha pasado de tener 6 personas a tener media porque yo no podía. E igualmente sigue y sigue publicando y la O a página... volver a tener nuevamente. y vuelve y tiene, y entonces así. Lo importante es, y yo últimamente me he rayado un poco con el gobierno y con las cámaras de comercio y demás, porque hemos popularizado el emprendimiento con frases como sé tu propio jefe. Realmente esta es la forma de aportarle valor al país, y siendo empleado no le aportas valor al país, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, ¿cuál es la idea que estamos dando? Entonces se vende una idea maravillosa del emprendimiento y todo el mundo empieza a idealizar el emprendimiento. Otra vez, estadísticamente el emprendimiento no es tan interesante, pues no es tan bueno como parece. Esas estadísticas no te las dicen, ¿no? En una feria de emprendimiento, lo primero que entras, no te dicen 3 de cada 10 sobreviven a los 5 claro, años. te muestran todos los mega exitosos y unicornios y demás y tú también puedes. Exacto, es como el Instagram de la vida profesional, que también es LinkedIn, entonces uno ve y uno dice, yo también me puedo mandar allá. Esto además parece ser medio fácil porque esta gente se ve súper feliz. Sí, la vida ideal. Exacto. Entonces voy para adelante. Y el emprendedor sí mueve un montón la economía, pero la mayoría de los emprendedores que yo conozco sufren emprendiendo. Ok. Lo disfrutan, pero todos dicen que es la vaina más jodida que han hecho. Sí, me pasa. También creo que lo vivo de alguna manera y también me lo han dicho y estoy segura que las personas que nos están escuchando, nos están viendo en este momento o lo están viviendo o tienen personas que están viviendo eso. Nico, para ir cerrando un poco como de este tema, ¿qué nos recomiendas de tu experiencia? ¿Emprendemos o no emprendemos? Qué buena pregunta. No la había planeado. Yo creo que hay que tratar. Yo creo que hay que tratar si uno tiene como esa cosita en la cabeza. Una vez mi papá me dijo como, yo no estaba contento con mi salario y me dijo, se jodió. Es lo que hay. No, me dijo, se jodió, usted va todos los días a levantarse y hay un taladro que le va a decir, yo no estoy contento con mi salario, yo no estoy contento con mi salario. Yo ya llevaba como 3 meses como descontento con eso. Y me dijo como, hay un taladro que todo el tiempo le va a decir como,
yo no Que está debería ahí, estar que haciendo está esta ahí. millita extra en la empresa porque porque entonces no me pagan lo que yo debería, lo que yo creo que yo valgo, porque es lo que yo creo Que que yo pasa valgo. mucho. Exacto, entonces me dijo, se jodió y lo va a taladrar todo el tiempo y ahí me dijo, si cree que no va a Decida. subir, o él tiene que levantar la mano y decir que les van el salario o irse de la organización, Claro. porque usted no Es lo va a que- estar sí, contento total. ahí. Pero entonces yo creo que si uno ya tiene esa imagen hipermetida del emprendimiento, ya tiene un mini taladro que uno le da. Sí, como que ya tiene ese mini taladro que uno le dice, Algo más, hay algo más allá Sí, afuera. De pronto algo. esto no me llena del todo, pero no sé qué es, pero no sé qué quiero, pero por ahí puede ser. exacto. Esa es una de las cosas. Después en el camino, entonces es bueno como sacarse el taladro y si no funciona, pues vuelve. Crear emprendimiento es jugar un partido de fútbol que es durísimo, pero no acaba. Entonces es chévere porque uno está en un nivel y está emocionado y está defendiendo y está cascándose con el uno y sí, pero no acaba, entonces es desgastante, pero igual es rico, Claro. ¿cierto? O sea, uno termina... Para el que se lo disfruta, ¿sí? Entonces, si no se lo disfruta, pues vuelve, arranca, si tiene el taladrito. Lo que uno descubre después es que uno tiene la capacidad de estar bien donde esté. Entonces yo creo que uno sí tiene la capacidad de decir, bueno, voy a tomar decisiones profesionales. La única forma de ser mi propio jefe y de tener libertad o de ser nómada digital no es emprender. Hay muchas más formas de ser nómada digital. Hay muchas empresas que aceptan que las personas sí trabajen de 8 a 5 o de 9 a 6 o lo que sea. Hay empresas que no van hasta allá. Hay empresas que no aceptan líderes que son abusivos. Hay empresas... Sí. Entonces, uno tiene la capacidad dentro del empleado de buscar las mejores oportunidades que hay y uno tiene la responsabilidad de buscar las mejores oportunidades que hay. Al final es tu vida. Ujú. Entonces, no es una respuesta tan fácil. Creo que no dije nada después de todo esto. Pero, Yo como lo veo es que depende mucho de la persona, ¿no? Y al final sí funciona para muchos que, como lo dices tú, tienen ese taladro y que de pronto quieren sacarse como esa espinita de saber qué es y de intentarlo. Yo por lo menos, y creo que lo he dicho muchas veces, uno de los míos más grandes es morirme sin haber intentado algunas cosas, ¿no? Como, o sea, llegar a ese punto de mi vida en como, ¿y si hubiera hecho esto qué? ¿Qué tal? Sí, ¿Qué hubiera sí. pasado? Prefiero como que hacerlo y pues ya, si fue por ahí, bienvenido sea y buenísimo, y si no, también, pero no me quedé con ese, que Con las hubiera ganas, sido sí. sí, o sea, mira, es una sola vida o es la manera en la que yo lo veo. Entonces yo lo veo, esa respuesta como muy por ahí. Creo que depende mucho de la persona, creo que al final no es una respuesta que pueda ser genérica, sino que depende de cada quien. sí, sí, es muy interesante. Yo creo que tenías ese taladro metido, ¿cierto? Tú tenías ese taladro y te decía yo, voy a aprender hasta que de pronto el taladro dio y dijiste, pim, Ya. se abrió la oportunidad, este es el momento de tratar de emprender y voy a hacerlo con lo que tengo hoy. Hoy, de acuerdo. Eh, Que eso pasa mucho, ¿no? O por lo menos a mí me pasaba, como no, para poder emprender tengo que tener tal cosa, ¿no? Cuando ya pasa esto otro, cuando ya haya hecho esto, y es como que Sí. a veces ese cuándo nunca va a llegar. Entonces decides si ahora o no. sí, sí, o sea, uno nunca va a estar listo económicamente para tener un hijo. Por Sí, ejemplo, o de sea, acuerdo. Si uno, Eso si es uno otra muy calcula grande. una cosa, entonces la misma cosa pasa con el emprendimiento. Y uno medio se tiene que, yo hablo de una técnica que yo tengo y es autojoderse. Autojoderse es, si yo tengo ya ese taladro que me dice, tengo que hacer esto. Y si yo tengo un sueño de viajar a India, de lo que sea, lo ideal es hacer un paso muy allá que me obligue a hacer todas las actividades previas. Ya. Por ejemplo, cuando decidí armar mi segunda empresa, que pudo no ser tan buena decisión, ahorita Ok. sigo sacándola adelante y me lo disfruto y la cosa, pero uno dice, pucha, no sé, No se sabe. todavía no sé. Abrí la empresa de una. Entonces fui a armar una empresa en Estados Unidos y como que no tenía medio listo qué iba a hacer, pero ya me obligó. O sea, yo tenía una empresa en Estados Unidos, eso quiere decir, yo tenía obligaciones tributarias, yo tenía que contratar contadores, yo tenía que revisar qué hacía con esa entidad que ya me pedía plata. Claro. Y no soy tan rico como para tener la plata ahí echando y dejando tranquilo. Entonces yo me puse una presión en donde ya sé que hay un flujo negativo
y que si no hago algo para ponerle un flujo negativo a esto, un flujo positivo, pues me va a joder. Entonces me autojodí obligándome a hacer esto. Entonces es interesante y uno puede decir, voy a renunciar en 3 meses. ¿Cierto? O uno ya empieza a tener conversaciones con su jefe, o incluso autojoderse socialmente es interesante. Y es le empiezo a decir a mi hijo, no, es que voy a emprender en 3 meses. Voy a montar esta empresa que hace esto, que hace esto, que hace esto, y prepárense porque el otro día una amiga me dijo, por ejemplo, prepárate porque te va a mandar muestras. No tenía las muestras, pero ya eso le pone, claro. Ella tiene un compromiso social conmigo de mandarme muestras, y me acuerdo que es en diciembre, y le dije, te voy a recordar mis muestras de esta vaina para que tengas algo de presión. Porque además está empleada, entonces quiere hacer como ese mix entre voy empleando y voy sacando mi emprendimiento. Sí. Pero como este empleo te come, pues muchas veces olvidas esta parte. Entonces hay que autojoderse un poquito para lograr hacerlo. También es muy buena idea hacerlo en paralelo, siempre y cuando uno tenga la disciplina para sacar las dos cosas. Sí, es cierto. Nico, pues está buenísimo todo esto que nos cuentas. Muchísimas gracias. Yo, como para cerrar, quisiera que nos contaras algunos, bueno, ya nos has dado varios tips o digamos ideas y consejos para personas que están pensando en emprender. Para los que ya están emprendiendo, ¿qué les dirías? Y para personas que tienen conocidos que están emprendiendo, ¿cómo los ayudan? Porque muchas veces es como, no, pues es que si no le compro, entonces no lo estoy apoyando. Y al final creo que hay muchas otras maneras de apoyar ese camino que estamos viendo emprendedor también. Yo creo que hay que tener 2 cosas en cuenta. Primero es, los que no sean emprendedores, apoyan a los emprendedores. Uh-huh. O sea, realmente tratemos de ser conscientes del esfuerzo que hay detrás de montar una empresa y respetemos eso. Muchos de acá tienen o han tenido cargos altos dentro de organizaciones en donde llegan vendedores, en donde tienen proveedores que están arrancando, y a sus proveedores cuiden que la facturación les llegue. Si les llega la factura, envíenla directamente al área encargada de procesar eso. Si llega el contrato, traten de que se gestione rápido, como que hay que ser respetuosos. Y uno no es respetuoso hasta que ha entendido el dolor. Hasta que estás del otro lado. Hasta que uno está del otro lado, como que no entiende qué tanto uno está sufriendo por un contrato que no llega o por una factura que se perdió. Una vez me pasó que una factura se perdió 3 meses en una empresa. Y me dio muy duro. Claro. O sea, realmente estaba... Y además hay mucha impotencia, me imagino. Agotado, sí estaba agotado, pero no entiendo cómo presto un servicio, le meto el corazón y no pasa... como se pierde la factura dentro de la organización, como que como eso duele. Entonces creo que el primer consejo es, los que no emprenden, como que seamos muy conscientes de cómo trabajar con los que sí están emprendiendo. Eso incluye también a los emprendedores que tienen sus propios proveedores. Claro. A veces todavía la embarro y se me olvida contestarle a alguien con el que tuve una reunión y me presentó una propuesta, pero hay que ir mejorando con eso y hay que ser consciente. Y por el otro lado, el emprendedor, tenemos que apoyarnos. La realidad es clara, esto va a ser duro, es extremadamente raro el que agarró, creó Instagram y la toteó en 7 días. Eso es... No pasa. Eso no pasa. Están contando las historias de los unicornios, por algo se llaman unicornios, porque tienden a no existir o no existen. De acuerdo. O sea, el mismo nombre te está diciendo cuál es la característica de ese elemento. Entonces, hay que apoyarnos, hay que decir, bueno, ¿cuál es la mejor técnica de esto? Hay que decir, oiga, ¿a usted le pasa esto? Que no le pagan, sí, fresco, una palmadita en el hombro, tranquilo, que estamos todos en esta y vamos, vale la pena. Yo aprendí que esto no se debe hacer, que cuando envía la factura, envíela así para que no se la rechacen de una forma, que la mejor plataforma de facturación que no falla es esta, porque también pasa que la de facturación no lo mandó, entonces uno al otro mes se dio cuenta que no había mandado. No funcionaba. Sí, pasa de todo. Entonces, apoyémonos entre los emprendedores. Digamos un poco la realidad de lo que pasa. Seamos más humildes a la hora de contar nuestras historias. Uh-huh. Creo que también eso es una responsabilidad. Y cuando uno ve que alguien se abre y muestra que el camino ha sido difícil para esa persona, uno le genera como una paz interior saber que uno no es el único. Sí, que es la realidad, ¿no? Que al final es eso precisamente que no se muestra, que pasa todos los días, pero que a veces ignoramos, dejamos pasar por alto o no hablamos, y es una realidad que viven muchas personas, pero estamos en esta cultura de
como demostrar lo que tú dices, ¿no? Pues Instagram y los filtros, y entonces la mejor cara posible, cuando la realidad y el ser humano completo es otra historia. Sí. Totalmente. Sí, creo que tenemos que ser vulnerables y tenemos que ser abiertos con nuestra vulnerabilidad. Y eso hace que el otro sienta paz y sienta como una empatía hacia lo que está sintiendo, con empatía consigo mismo. Cuando Camilo a mí me dijo, uno ve el pasto del vecino más verde, yo el pasto de él lo veía lleno de orquídeas y, o sea, con un sauce. Cuando así se abren a contar la realidad es otra historia. Sí, una cosa, pues este man tiene una startup que vale millones y millones de dólares. Y entonces cuando dice, sí, uno ve el pasto y pues, la mierda, a todos nos pasa lo mismo. Sí. Entonces eso es como, no me tengo que dar tan Sanador, duro. sí, como como que que sí. total. Y por eso me encanta como este espacio que estás haciendo, como es, sí, son esas verdades que hay que decir, son estas conversaciones que el emprendedor tiene que saber que tiene que tener un grupo de apoyo fuerte cuando va a tomar estas decisiones. Entonces tenga grupo de apoyo económico, emocional. La pareja de uno tiene que estar totalmente consciente que se viene una época difícil emocionalmente y económicamente. Entonces la pareja de uno también tiene que estar apoyando ese momento, ¿cierto? La familia de uno, los amigos. Cuando los amigos les manden, oigan, es que estoy emprendiendo en sándwiches, compren sándwiches, así no coman sándwiches, cómprense, los regalan por todo, lo que sea. Sí, y si no quieren comprar, compártanlo, ya está, ¿sabes? Sí. O si no, es como muy bien me gustó o tal cosa, como que siempre igual se puede ayudar de alguna manera. Estamos de acuerdo. Y en últimas es como nos quejamos un montón en esto, pero creo que sirve como para desahogarse, para contar la realidad, como que ya estoy acá como... La lágrima. Sí. Pero emprender es muy interesante. Uno en algún momento como que deja de disfrutar eso que es hiper retador, pero cuando uno es consciente de lo que está logrando y de qué tan retador ha sido como ese proceso y lo que está logrando ahorita cognitivamente, emocionalmente, y cómo ha crecido uno personalmente por estas experiencias, es maravilloso. Sí, esa curva de aprendizaje creo que es acelerada de alguna manera. Sí. Nico, ahora sí, ¿cómo hackeamos nuestra mente? 2 hacks. Tus mejores hacks. Lo que se te ocurra. ¿Qué crees? Yo creo que la mejor forma de hackear la mente es aprendiendo. Ok. Entonces para mí ese es el primer hack, tenemos todo el conocimiento en nuestras manos, ¿cierto? Tenemos internet, tenemos libros, podemos acceder a las mejores mentes del mundo y podemos empatizar con ellas y ponernos en nuestros zapatos. Entonces, hack 1 es no paren de leer, de aprender, de explorar, de ser curiosos. Nuevas ideas. Sí. Y el hack 2 es, tenemos que empezar a ver los fracasos no con su resultado a corto plazo, sino con su resultado a largo plazo. Y el fracaso, cuando uno lo analiza a largo plazo, va en el mismo camino del éxito. Si uno lo analiza a corto plazo, es un setback para atrás, pero si uno lo analiza a largo plazo, hay un aprendizaje que es mucho más valioso, que me lleva mucho más adelante. Siempre y cuando esté el aprendizaje, ¿no? Claro, importante, que vale la pena como parar y concientizar y entenderlo un poco mejor. Nico, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado hoy, por compartirnos tu historia, por todos estos hacks que nos dejas para poder trabajar en nosotros mismos, en nuestro desarrollo personal, en ese bienestar, en conocernos, en entender si es un camino que nos gusta, que no nos gusta tanto, cómo podemos ayudar a personas cercanas y bueno, cómo podemos seguir todos aprendiendo. Muchísimas gracias. Mil gracias a ti por la invitación. Súper. Nos vemos pronto, súper invitados a nuevos episodios. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta experiencia. Te esperamos en el próximo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra más información en senti.co.